Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados. Estamos hoy presentando un libro del maestro Alfonso Vázquez, el libro Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea. Es un gusto recibirlo esta tarde aquí y a cada uno de ustedes. Muchas gracias al maestro Ismael Carballo por acompañarnos y al maestro José Omar Sánchez Molina por estar con nosotros en la presentación de este libro. Entre otras cosas, es un gusto recibirlos aquí hoy porque este libro fue editado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y también porque esta coyuntura nos permite invitarlos a todos a consultar los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Tanto la Biblioteca Legislativa como la Biblioteca General, ubicada en el Centro Histórico, son acervos multidisciplinarios con materiales de gran valor. En este estante, en este mueble tenemos una muestra de esos libros relacionados con filosofía y relacionados con los filósofos que aborda el maestro Alfonso Vázquez en su libro. Bienvenidos pues a la presentación de este libro que nos acerca a la premisa de que la pregunta acerca de la identidad nacional prevalece. Somos un país cuya definición se ha hilvanado a través de los siglos solo para encontrar nuevos paradigmas históricos que una y otra vez vuelven a perfilar esa identidad que frente al espejo encuentra facciones nuevas. Perfiles Mexicanos apuntala con pericia esa pregunta acerca de la identidad a través del fractal de 8 destacados autores, protagonistas cada uno de su época, pensadores de gran calibre en cuya obra residen respuestas fundamentales para esa pregunta reincidente acerca de la identidad nacional. 8 son los pensadores que aborda este libro, que desde distintos contextos, épocas y posturas forman parte de un conjunto consistente. Emilio Rabasa, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Jorge Portilla, Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Pereira, Juan Garzón y Leopoldo Sea convergen en estas páginas y dan cuenta de su época y tiempo histórico y enriquecen el perfil de esta nación. Presento en primer término al maestro Ismael Carballo Robledo, quien es ingeniero industrial con maestría en Economía Política Internacional y diploma de estudios avanzados en Historia. De 2016 a 2018 dirigió la Facultad de Filosofía de León, en León, Guanajuato. Ha sido profesor de Teoría del Estado, de Teoría de la Administración Pública, de Historia de la Teoría Económica y de Historia Universal en la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, y de Filosofía, Filosofía Política, Filosofía de la Ciencia e Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía de León. Desde enero de 2019 es asesor de la Secretaría General de la Cámara de Diputados y pieza indispensable en la construcción de este espacio cultural San Lázaro, donde hoy les damos la bienvenida. Maestro Carballo, tiene usted la palabra. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, María. ¿De cuánto tiempo disponemos? Para poner el cronómetro, porque sí. Yo te aviso. Porque luego se me va el tiempo. Bueno, debo de ser sintético, breve y claro, para no aturdir y además para que el protagonismo le corresponda al autor y a mi querido amigo Omar, que de hecho es un gusto estar aquí con ellos dos, porque aquí se resumen muchos años de amistad y además de pues amistad, vamos a decirlo así, amistad platónica, que es aquella que está dada no en función de una utilidad inmediata, sino que está dada en función del hecho de que se comparten intereses intelectuales determinados. Así definió Platón la amistad. Entonces, es esa amistad que no buscas una retribución inmediata o utilitaria, sino que esa amistad te permite crecer, ¿verdad? Porque se comparten ideas e intereses. ¿No? ¿Se escucha bien? Sí.
e intereses intelectuales. Entonces, claro, con Alfonso y Omar ocurre eso, que es esa fortuna de encontrar interlocutores que, como decía Víctor Serge hablando de Trotsky, que estábamos hablando de Trotsky, pues es esos interlocutores que te entienden a media frase, ¿verdad? Es eso, cuando estás con alguien así, ¿verdad?, que te entiende inmediatamente las coordenadas, ahí se da el proceso de crecimiento intelectual. Y pues yo tengo la fortuna de contar con dos amigos, y María también, con los que puedo establecer ese tipo de relación de crecimiento intelectual, y por eso pues tiene tanto significado para mí que estén ellos dos aquí presentando el libro de Alfonso. Yo desconozco el origen estricto del libro. Muchas veces los libros son el resultado de una recopilación que se hace de textos que no tienen una trabación interna en su redacción, pero que terminan ofreciéndose como tal, y me parece que el resultado ha sido óptimo. No es exhaustivo, desde luego, son ocho figuras fundamentales del pensamiento filosófico mexicano, que ya digo, no es exhaustivo. De entrada faltaría, por ejemplo, Andrés Molina Enríquez, que es un genio fundamental, que prácticamente habría que poner al lado de Emilio Rabasa para entender procesos revolucionarios como fue la Revolución Mexicana o la 3T, para hablar en esta terminología 4T. Y también faltaría, pues yo que sé, Vicente Lombardo Toledano, como un referente del marxismo oficial, o José Revueltas, ¿verdad?, que era un referente del marxismo no oficial, vamos a decirlo así, hablando de que el oficialismo pues era el Partido Comunista, etcétera. Pero en todo caso es un cuadro espléndido, porque lo que hizo Alfonso fue escoger a 8 autores que primero, vamos a decirlo así, esto no me corresponde a mí decirlo, ¿verdad?, más bien a él, pero tampoco está obligado a decirlo, pero digámoslo así, que nos encontramos, para bien o para mal, nos guste o no, se comparta o no, en las coordenadas de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Dicho por el presidente de la República, etcétera. Eso lo sabemos todos. Eso se puede compartir o no, pero en fin. La cuestión es esta, que los autores escogidos por Alfonso Vázquez son representativos de las transformaciones anteriores, y entonces aquí puede encontrar un interés muy particular en virtud de que se ilumina la relación entre la filosofía y la política, para el entendimiento de procesos de transformación histórica fundamentales. Porque si acomodamos generacionalmente a los 8 autores, Emilio Rabasa, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Leopoldo Sea, Adolfo Sánchez Vázquez, Jorge Portilla, Carlos Pereira y José Garzón Bates, ¿verdad? Juan Garzón Bates, que es el que no conocía yo, por cierto. Lo conozco ahora a través de los textos de Alfonso. Tengo yo el texto de Filosofía del Derecho de Hegel, que ahora me entero que gracias a ti, que el trabajo introductorio de la Filosofía del Derecho de Hegel, de la edición de la UNAM, la hace Garzón. Así no sabía, pero ya lo vi y lo tengo ahí, esa edición. Bien, entonces claro, si acomodamos generacionalmente los autores, pues tenemos que 3 de ellos nacen en el siglo XIX y les toca presenciar la segunda T y la 3T, ¿verdad? Es decir, la Reforma y la Revolución. Son los 2 procesos fundamentales que determinan de alguna manera las reflexiones filosófico-políticas que realizan estos autores. Emilio Rabasa nace en 1856 y muere en 1930. Antonio Caso nace en 1883, año en que muere Marx y en el que nace pues Keynes, Schumpeter o Lukács. En el 82 nace Vasconcelos, ¿no?, para situarnos. Entonces, Antonio Caso nace en 1883 y muere en 1946, y Alfonso Reyes nace en 1889 y muere en 1959, año en que muere también Vasconcelos. Entonces, es esa generación que le toca el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y que además en México pues les toca presenciar e intentan hacer inteligibles desde la filosofía, está aquí el interés, 2 procesos fundamentales para la construcción o la configuración del Estado mexicano moderno, ¿verdad? Entonces aquí una de las tesis centrales de Alfonso Vázquez es que señala que no nada más estos 3, sino los 8 autores nos ofrecen perfiles de un poliedro a partir del cual o desde el cual se puede entender o interpretar el Estado nacional como la unidad fundamental de la experiencia histórica. Esa es la cuestión. El Estado nacional, además, ¿verdad?, porque una cosa es el Estado moderno que se perfila, pues yo que sé, a partir fundamentalmente del siglo XVII, pero con la morfología de la monarquía, ¿verdad?, y del antiguo régimen, y otra cosa es el Estado moderno a partir de las revoluciones atlánticas que adquiere la forma nacional.
Entonces, estos autores son 4 aspectos, 4 perfiles que te permiten ver o interpretar el Estado nacional como figura fundamental para entender la experiencia histórica. Esta es la cuestión de que hay una conexión central entre filosofía y política, porque aquí en realidad los textos son sobre filosofía política fundamentalmente. No necesariamente sobre filosofía de la historia, perdón, de filosofía de la ciencia, de la historia sí lo es, pero no necesariamente sobre filosofía de la historia, sobre ontología o sobre estética, sino son textos fundamentalmente de filosofía política. Luego tenemos a los 5 autores restantes, Sea, Sánchez Vázquez, Portilla, Pereira y Garzón, que a ellos les toca fundamentalmente vivir el Estado mexicano fruto de la 3T, de la Revolución Mexicana. Ahí estamos, ¿verdad? Reforma y revolución como acontecimientos fundamentales que concentran las reflexiones filosóficas que aquí está analizando Alfonso Vázquez. Ahora bien, la cuestión es esta, que los 8 autores no hacen otra cosa que, por eso yo aquí a donde quiero llegar, me faltan 14 minutos, dijimos 20, ¿verdad? Bueno, a donde quiero llegar es que aquí va la tesis, para poner un poco la polémica. La tesis aquí es que no hay filosofía mexicana. Es la cuestión. No existe la filosofía mexicana, sino lo que existe es la filosofía escrita en español en México. Ese es el asunto, ¿sí? Esto me tiene que llevar a una teoría de la filosofía, de lo que es la filosofía, que ahora desarrollaré al final. Porque sobre todo, digámoslo así, metodológicamente nos metemos en un problema si aceptamos que hay filosofía mexicana, porque si hay filosofía mexicana es porque entonces hay filosofía guatemalteca, nicaragüense, salvadoreña, costarricense, colombiana, venezolana, argentina, chilena, boliviana, ¿verdad? Argentina, y las que falten, ¿verdad? Y ahí está el asunto, eso es lo que no existe. Existe filosofía redactada en español, pero que me digan cuál es la filosofía nicaragüense, o la salvadoreña o la costarricense, etcétera. Lo que hay son contextos histórico-geográficos determinados, ¿verdad?, desde los cuales se desarrollan reflexiones filosóficas, pero están pensadas y redactadas en español. Esa es la cuestión. Entonces aquí, claro, el título es Filosofía Contemporánea Mexicana, pero este es el asunto, es filosofía escrita en español desde México, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con estas reflexiones hechas en español desde México? Pues lo que hacen es recoger el despliegue de grandes corrientes ideológico-políticas y filosóficas de la plataforma occidental, que es un poco lo que está señalando Alfonso, me parece, dando en el clavo, al citar el prefacio, bueno, el comentario de Samuel Ramos, ¿verdad? Cuando dice, lo voy a decir, dice Alfonso, Samuel Ramos advierte en su obra que una cultura propiamente nacional se establecería en nuestro país solo a partir de una reforma profunda del carácter de los mexicanos. Aquí un poco lo que señala María, ¿verdad? La identidad nacional, etcétera. ¿Cuál es nuestra identidad, verdad? Y entonces aquí 8 filósofos reflexionan al respecto. Y en el segundo párrafo dice Alfonso, bueno, dice, claro, aquí se trata de saber el mundo, reconocer la tradición intelectual de la que formamos parte. Es decir, para reconocer la identidad nacional se tiene que saber detectar la tradición de la que formamos parte. Esa es la cuestión. Y luego afirma Alfonso, para Ramos, esa tradición no era otra que la de Occidente. Ahí ya hay un motivo de polémica, ¿eh? Esto aquí no han saltado aún, pero en contexto, en la Facultad de Antropología, por ejemplo, inmediatamente parecería el problema, ¿verdad? ¿No? O incluso en la de filosofía, para aquí ya, ¿verdad? Depende, si lo ves desde el punto de vista antropológico, etnológico o histórico-político universal, ¿sí? Y entonces aquí es donde quiero llegar, la filosofía en sentido estricto solamente es la occidental, esta es la tesis. Esto lo esculpo en roca, así tiene a mi modo de ver. La filosofía, rigurosamente hablando, es la que tiene un origen griego, ¿sí? Esa es la tesis. ¿Y por qué? ¿Porque me siento griego o estoy acomplejado de no serlo? Pues no, desde luego que no, sino porque los conceptos y las ideas que surgen en ese contexto histórico concreto son conceptos con los que seguimos trabajando. Ni más, ¿no? El término política, el término democracia, etcétera, para hablar de términos, ¿no?, de filosofía política, son términos con los que seguimos trabajando. Entonces, la filosofía en sentido estricto es la de origen griego, y la filosofía en sentido lato, general, genérico, ¿verdad?, pues es todas las demás, que es lo que ocurre cuando se habla de la filosofía náhuatl, como Miguel León Portilla, la filosofía, pues yo qué sé, china, la filosofía de Azerbaiyán, en fin, la filosofía etnológica, ¿verdad?, que es lo que se considera como visión del mundo, la Weltanschauung, ¿verdad?, cuando se quiere decir con pedantería alemana,
¿verdad? Claro, la visión, la cosmovisión, claro, la cosmovisión existe en cualquier grupo humano, en cualquier punto de la historia, ¿verdad? Ese es el asunto, pero no todo es filosofía en sentido estricto. La filosofía es la que tiene origen griego. Y entonces, aquí mi modo de ver, si me permites reinterpretar lo que dice Alfonso, es que esa es la tradición dentro de la cual se tiene que definir y de entender la identidad nacional mexicana. Esa es la tesis fuerte, mi modo de ver. Ahora bien, lo que hacen los 8 autores, y esto es lo que nos ofrece de una manera bastante acabada Alfonso, es que recogen tradiciones precisamente de la tradición filosófica occidental. Principalmente son el positivismo, en Emilio Rabassa, el cristianismo, en Antonio Caso, el clasicismo greco-helenístico romano, en Alfonso Reyes, cuando habla de la cartilla moral. Después, yo diría el orteguismo, hablando de José Ortega y Gasset, porque creo que no se entiende ninguno de ni Sea ni Sánchez Vázquez, se entienden sin José Gaos, que es el exiliado español que llega, pero José Gaos está formado con Ortega y Gasset. Y entonces aquí hay una influencia de lo que yo llamaría el orteguismo, ¿verdad?, que llega a América. Después, la otra corriente fundamental es el marxismo, ¿verdad? Entonces está positivismo, cristianismo, clasicismo, orteguismo, marxismo, en sus distintas corrientes, Althusser, Gramsci, Lukács, ¿verdad? Y después Hegel y el existencialismo, es decir, son 4, 5, 6, 7 corrientes de la filosofía occidental, desde las cuales se está intentando interpretar, como tengo dicho, la experiencia estatal nacional como unidad fundamental para la experiencia histórica, ¿verdad? Es decir, la experiencia histórica desde la cual se define lo que somos. Ese es el asunto. Entonces, yo creo que los perfiles son redactados por Alfonso con mucha claridad, son sintéticos, son breves y tocan, digamos, la médula de cada una de ellas, y por eso aquí radica la riqueza del libro y el valor, porque no es necesario que haya sido exhaustiva su selección, porque en lo que aquí ya nos ofrece está más o menos representado, ¿verdad?, ese poliedro de problematizaciones filosóficas para entender el Estado Nacional Mexicano. Entonces, esta es la cuestión. No, ya dije, ¿verdad?, que la filosofía en sentido estricto, riguroso, es la de origen griego, sobre todo porque esos conceptos y esas ideas que surgen en el ámbito griego son los que después quedan incorporados en el desarrollo del pensamiento científico, y entonces ahí ya no hay modo de dar marcha atrás, ¿verdad? Es decir, nuestro presente histórico-político es un presente que está dado en función del control tecnológico y científico de la realidad, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre Aristóteles o Netzahualcóyotl y nosotros, ¿sí?, es que nuestro mundo está controlado por las técnicas y las ciencias, no así el de Aristóteles o el de Netzahualcóyotl, ¿verdad? No tenían ese control científico ni tecnológico del mundo. Ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Al grado del genoma o la bomba nuclear, lo que quieran, todo está ya prácticamente dispuesto o interpretado desde coordenadas científicas, ¿verdad? La tesis es esta, que ese hilo occidental que tiene un origen platónico aristotélico es lo que está entroncado en ese desarrollo científico-tecnológico. Esa es la tesis, ¿sí? Y entonces ya no hay manera de zafarse de ese presente, ¿sí? Bien. Entonces yo diría que aquí el asunto es que no se trata, para poner otro acorde polémico, que no se trata de filósofos en sentido estricto, sino de intérpretes de la filosofía. Porque filósofo solamente es el que tiene sistema filosófico, y esto lo dice el propio Gauss. José Gauss dice, yo no soy filósofo, filósofo solamente es el que tiene sistema, yo soy profesor de filosofía, que no era poca cosa, ¿verdad? Tú lees a Gauss ofrece una historiografía extraordinaria, el libro de Historia de nuestra visión del mundo es un libro extraordinario que les recomiendo muchísimo que lo lean. Pero dice, no, yo no soy filósofo, porque filósofo es solamente el que tiene sistema, de modo tal que pues los grandes filósofos de la historia son aquellos que dejan para la historia algún sistema, de modo tal que en la historia filosófica de la filosofía, no la historia cronológica, sino la historia filosófica de la filosofía, pues hay 7, 8, 9, 10, 11 grandes filósofos, ¿verdad? Platón, Aristóteles, pues yo qué sé, Santo Tomás, Hegel, Kant, desde luego, ¿verdad? Marx, Gustavo Bueno. Lo que tenemos aquí son, entonces, para utilizar una metáfora musical, cuando ustedes analizan la historia de la música,
verán que el despliegue de las generaciones musicales se da en función de la relación que se da entre un gran compositor y luego intérpretes y arreglistas, ¿verdad? Compositor, intérprete y arreglista, ¿sí? Entonces, pues tú tienes, yo qué sé, la órbita que se organiza gravitando en torno de Beethoven, y sus intérpretes, sus arreglistas, hasta que surge, pues yo qué sé, Wagner, ¿verdad? O Mahler, ¿verdad? Y lo sustituye como gran compositor. Aquí lo que tenemos es intérpretes filosóficos de grandes tradiciones intelectuales, de grandes obras, de grandes compositores filosóficos que desarrollan sus reflexiones en español desde México. Yo lo voy a dejar aquí como primer acorde de la mesa y vemos a dónde podemos llegar en función de lo que digan mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ismael Carballo. Damos ahora la palabra al maestro José Omar Sánchez Molina, quien es licenciado y maestro en Derecho, con menciones honoríficas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde octubre de 2018 es el secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. De septiembre de 2012 a junio de 2018 fue secretario técnico de la Comisión del Distrito Federal en la Ciudad de México en el Senado. De marzo del 2007 a abril del 2012 fue subprocurador de Legislación y Consulta en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Desde agosto del 2004 es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, maestro Sánchez Molina. Muchas gracias por la invitación. Vamos quizá a discrepar un poco de lo que comenta Ismael, es natural en un proceso de diálogo como el que se dan cuando se presentan libros. Lo primero que diría es cierto que es difícil hablar de filosofía mexicana, pero retomando aquello que le decía un filósofo en la antigua Grecia a otro, a la hora de pedirle que le explicara qué era una metonimia, decía, bueno, no te la voy a poder explicar, pero si te quedas esta plática, seguramente algo vamos a entender sobre qué es la metonimia. Entonces, en el camino se hace también la enseñanza y el conocimiento. Lo cierto es que hablar de un sistema de filosofía mexicano, como bien dijo Ismael, es complicado porque hay una hegemonía y una dominancia de la cultura griega y romana en nuestro pensamiento. Entonces, bajo esa lógica, por supuesto que no existe el sistema como tal, pero lo interesante es que sí hay una necesidad de reflexionar sobre lo que significa, y lo han visto ustedes en muchas obras, en muchos autores, qué es el ser mexicano, de qué se trata la conciencia mexicana. Una de las cosas más importantes que se han logrado en el país es que a partir de actos muy particulares de ciertos pensadores como Justo Sierra, que también se menciona en el libro, pues se ha tratado de lograr pues que el pensamiento occidental también llegue a México, que se pueda mexicanizar el saber. Y recientemente también vemos una tendencia importante de muchos jóvenes, que también me alegra que haya jóvenes por aquí, interesados en reflexionar sobre los acontecimientos nacionales, que requieren una perspectiva ante todo crítica. Y pues bueno, celebrar el objetivo del Consejo Editorial y también del Espacio Cultural de lograr este libro, que Alfonso Vázquez ha decidido, a partir de, lo menciona, una serie de colecciones que ya venía publicando por su labor en la universidad y también de manera personal, publicando en otros espacios, pero siempre todo proceso cultural, educativo, intelectual es un proceso inacabado y hay que en algún momento llegar a su conclusión, insisto, siempre transitoria, para poderlo presentar. Yo quisiera brevemente comentarles, son 5 cosas muy sencillas, como para situar las coordenadas desde las cuales yo recibí este libro cuando me lo planteó Ismael. Lo primero que me parece importante es que se tiene que recuperar la filosofía. Ustedes han sabido de diversos ataques en universidades, en el espacio público, sobre la denostación que ha tenido la filosofía por ser un saber que es innecesario en estos momentos donde lo que se pide es técnica, lo que se pide es competitividad, lo que se pide es trabajo que busque una cierta productividad y eficiencia, lo cual me parece que es un desconocimiento histórico sobre la necesidad que tiene la filosofía en cualquier sociedad, sea la sociedad
feudal, la sociedad capitalista, la sociedad romana o griega, y también la sociedad mexicana requiere de la filosofía. Entonces yo lo que les invito en primer lugar es de que hagan una recuperación a nivel personal, comunitario, familiar, social de la filosofía. Sin filosofía no se puede transitar hacia, insisto, el conocimiento de lo que es la tradición mexicana, sus principales problemas, como lo mencionaba Luis Cabrera, cuáles son los grandes problemas nacionales, y el momento en el cual estamos actuando a partir del discurso de la 4T, entender desde la filosofía de la historia dónde estamos situados y hacia dónde nos dirigimos. Entonces el primer planteamiento es, señores y señoras, por favor recuperemos el papel fundamental de la filosofía. Y esto lo digo porque la labor que he tenido ya desde hace tiempo en el sector público ha sido a base de filosofía, no hay ningún otro componente en mi vida que no se determine por la filosofía. Estudié Derecho, me hice maestro en Derecho, pero las aportaciones que he hecho en el nivel intelectual, a nivel académico y también en el servicio público se las debo, si no es que al 100%, a la filosofía. Entonces es una buena herramienta de vida personal y de vida social. Lo segundo libro que yo destaco es, y lo mencionaba Ismael, la influencia grecolatina, pero yo lo situaría más en la influencia española del pensamiento mexicano. Recordaremos que hace unos días se colocó aquí en la Cámara de Diputados, otra vez en el Muro de Honor, una recordación de el exilio español, que fue muy importante por la serie de filósofos que estuvieron llegando a México y que cimentaron las bases de lo que yo podría considerar lo principal de la filosofía mexicana. Sin ese exilio español no estaríamos, de hecho, tocando muchos de los autores que están en este libro. El tercer punto que quisiera mencionar es que noto una serie de tensiones internas y externas en el libro. Y esto de las tensiones para mí no es un problema, al contrario, me parece que es la forma más natural en que la vida se despliega con base en el conflicto, la tensión, y que siempre tiene un avance transitorio que se resuelve en algún momento, en la concordia, en la pacificación, y luego volvemos al tema, digamos, de conflictos inherentes al desarrollo de la vida. Las tensiones internas están dadas en que no hay como tal un hilo de continuidad o conductor en los autores que están abordando. Yo al principio, cuando lo empecé a leer, y te encuentras en primer lugar el prólogo de Samuel Ramos y luego entramos directamente con Emilio Rabasa, pensé que se trataba de un libro más de filosofía política, filosofía del derecho, pero fui descubriendo que cada uno de los capítulos, muy concreto, muy sencillo, en realidad es una afirmación muy rápida de las principales ideas de los autores, y eso es un gran valor, porque esas tensiones o falta de continuidad hacen también que el libro sea muy rico para los lectores que estén interesados, insisto, en descubrir de qué se trata la filosofía mexicana. Y luego hay una serie de tensiones externas que son las que propiamente materializan el libro. No quisiera hacer una descripción particular de cada uno de los 8 autores ni en el orden en el que están, más bien les quiero dejar como simiente las tensiones que yo descubrí y que me reafirmaron que normalmente cuando enfrentamos un tema en cualquier libro, lo que se deja siempre es una idea germinal que a nosotros nos toca reinterpretar y conducir a la perspectiva personal que estamos intentando a veces previamente ya construir. La primera de ellas es la tensión ley-poder. Con esta estamos en filosofía del derecho, en el mundo jurídico, siempre en una tensión a veces insalable sobre si es primero el poder y luego la ley, o viceversa, si es la ley y luego la manifestación de voluntad del poder. Y esto pues se encuentra muy claramente en la obra de Rabasa, cuando se habla justamente de que en la filosofía política mexicana lo importante es la voluntad y no tanto la ley, sin que se demerite el papel de la ley como un formalizador de esas relaciones existentes, que en el caso de lo que escribe Rabasa se trata de una tensión entre democracia y dictadura, ¿no? Como lo escribió él hace mucho tiempo. Y si se dan cuenta, estas ideas, otra vez en medios de comunicación, están muy latentes sobre el papel de la 4T en la formación política actual mexicana. La siguiente tensión es la que se encuentra en caso entre laicismo y cristianismo. Recuerdo mucho, por ejemplo, a la hora que se lee lo que pasó en la Constitución del 17 y cuando manda Carranza el proyecto, las primeras tensiones que tenían los constituyentes es ¿qué vamos a hacer con la religión mexicana?, que es principalmente católica y cristiana. ¿La vamos a incorporar, negar, sublimar en la Constitución?
Y esto se reafirmó mucho en el artículo 3º constitucional, cuando se dijo, señores, pues tenemos que hacerle un frente común al poder de la Iglesia, porque de lo contrario todo el proyecto constitucional se nos cae. Y hubo unos debates sumamente interesantes sobre esta tensión entre laicismo y cristianismo, que ya Antonio Caso lo que está pidiendo todo el tiempo es, señores, no va a haber proyecto nacional en la medida en que no haya valores. Entonces, no nos hagamos neutrales respecto de una petición latente en el corazón de todos los mexicanos de que solo con valores vamos a sacar adelante el proyecto nacional. No sé si esto que está diciendo hace algunos años Antonio Caso recuerde las palabras que desde hace algunos tiempos viene diciendo el presidente de la República. Sin valores no va a haber oportunidad de sacar adelante el proyecto nacional. La ley, el poder, la democracia, los derechos humanos, etcétera, que son categorías institucionales muy importantes, pierden su sentido si no hay una formación muy sólida en valores. Y luego el problema será quizá discutir de qué valores estamos hablando. La tercera tensión es la que se encuentra en obras mexicanas como la de Octavio Paz y también la que se menciona en nuestro autor, que es Portilla, si no recuerdo, sobre la tensión de relajo y el apretado, la filosofía nítida del mexicano. O sea, siempre desde nuestra autoobservación y lo que observan los extranjeros sobre los mexicanos es esa tensión entre el relajo, el desmadre, la cultura, digamos, de la fiesta y la serie de complicaciones que tenemos a la hora de hacer cumplir la ley, de respetar el civismo, de respetar al otro. Es una tensión muy recurrente en la ideología del mexicano, que tienen virtudes y también defectos. La cultura, lo dice bien el autor, de el relajo lo que produce es creatividad, innovación, pero también tiene su lado destructor, que es, como decía mi abuela, nunca concluyes ningún proyecto, mijo, siempre estás como a la mitad de todo. Y la cultura del apretado produce que sí tengamos siempre en la mira al otro, pero desde una perspectiva a veces excluyente, reconocernos en la medida en que dejamos de reconocer al otro. Entonces, este es también un tema recurrente en la filosofía mexicana. Otra tensión, la cuarta, es la existente entre idea y acción, que es muy común en toda la teoría marxista, en su interpretación. ¿Qué va a pasar con el modelo de hegemonía? ¿Estamos como intelectuales listos para explicarlo o más bien nuestra función es solo destruirlo, convertir la realidad en otra realidad, ideas para la acción, o nunca la acción y la idea van a coincidir, que nos lleva también a problemas platónicos sobre el mundo de las ideas y el mundo terrenal? Y una última tensión que me gustaría dibujar es la que existe entre moral y política a partir de lo que escribe Alfonso Reyes cuando en los 40, acuérdense, está la discusión sobre los problemas nacionales. Uno de ellos, el principal para muchos autores, es la educación. Entonces, el encargo oficial es, oigan, pues hay que hacer una cartilla moral para llevarla a los indígenas, para llevarla al pueblo inculto, a los ignorantes, que sirva como un documento, decía en ese entonces Alfonso Reyes, no tanto como un proyecto intelectual de historia grecolatina que nadie entienda, sino que la gente, el pueblo pueda a la vez llenarse de un poquito de conocimiento y aplicar la idea de los círculos concéntricos, que es la idea de la moralidad. Es decir, empezamos los deberes con uno mismo, los deberes con la familia, los deberes de la comunidad y luego los deberes sociales en general, que terminan hoy en día, por ejemplo, en el medio ambiente. Pero la tensión está dada en que lo que se espera de la moral a veces está esperando también del círculo de la política. Entonces, la crítica que se hizo en los 90 a la reimpresión de la cartilla de Alfonso Reyes fue por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que decían, ahora resulta que están trayendo la cartilla moral en un contexto de laicidad, cuando Alfonso Reyes tenía una perspectiva muy cristiana, muy católica, que me parece que lejos de ayudar a las mentes de los jóvenes en los 90, lo único que va a hacer es llenarles ideas de atraso, de ignorancia y de cosas que ya no están actualizadas al momento en que estaba viviendo México. Pero esa misma discusión se dio hace unos meses con la reimpresión que se da de la cartilla moral, cuando, insisto, si uno lee filosofía mexicana y también filosofía de la historia, se dará cuenta que la discusión sobre la importancia de los valores en la conciencia nacional es fundamental para muchos autores. Y bueno, decía Ismael, no hay sistema de filosofía mexicana. Yo difiero en algún sentido, y el sentido es de que
La hegemonía de la cultura occidental, que es principalmente cristiana y romana y griega, hace que evidentemente no tengamos un sistema comparable con esos sistemas tradicionales. Pero lo que sí hay es, como lo expresa bien Alfonso, la recuperación de cierto pensamiento aislado, si ustedes quieren, no tan potente como se ha planteado en otras ocasiones, pero sí en un intento de construir la conciencia mexicana a partir del reconocimiento de que estamos con muchos problemas, a partir de que requerimos discutir los grandes problemas nacionales y, en tercer lugar, reconocer la influencia que tienen otros pensamientos en la obra de los que se pueden llamar precursores de la filosofía mexicana contemporánea. Y finalmente yo cerraría diciendo que en el libro encuentro una forma como de autoconocimiento sobre lo que significa esa filosofía, a partir de los autores, de los 8 autores mencionados, que con ensayos muy breves se recupera ese objetivo, pero también cerraría con esta idea de que la autoestima que tenemos, que a veces difiere de lo que es un autoconocimiento sobre la filosofía mexicana, tiende a ser sesgada, insisto, por los principios dominantes de la cultura occidental, que he insistido mucho en que son normalmente cristianos, normalmente griegos y normalmente romanos. Pero la tenemos. Ahora, el problema está en que en este contexto actual, les decía al principio, si intentamos recuperar la filosofía, lo primero que tenemos que hacer es leer obras como esta, que se la pueden echar en un fin de semana muy rápidamente, para entender las claves del pensamiento mexicano en el siglo XX, que pasa desde, lo mencionó Ismael, el positivismo, pasa por cristianismo, pasa por marxismo y la reinterpretación de otros autores. Y agradecerle a Alfonso que haya hecho este esfuerzo de finiquitar un proceso que yo siempre digo son inacabados, y que ojalá, como comentaba también Ismael, tengamos una edición después donde se complemente lo que aquí se ha dicho con otros autores que me parece que sí hacen falta en el libro para poderlo fortalecer y que tenga ya un lugar muy especial en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Y pues agradecer la invitación y quedo a sus órdenes. Gracias al maestro Omar Sánchez por su participación. Presentamos ahora al maestro Alfonso Vázquez Salazar, autor de Perfiles Mexicanos, quien es licenciado y maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctorante en Filosofía Política por la misma facultad. Es profesor de Filosofía Política, Filosofía en México, temas contemporáneos de filosofía en México y Latinoamérica y enseñanza de la filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el ITAM y en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre cuestiones vinculadas con la filosofía política, la historia y la ideología, y textos suyos han sido incluidos en diversas antologías. También ha organizado numerosos coloquios y fue editor de la sección cultural de la revista Consideraciones de 2010 a 2014. Bienvenido, maestro Vázquez Salazar. Muchas gracias, María. En primer lugar, pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en esta presentación de mi libro, Perfiles Mexicanos, a la Cámara de Diputados el haber publicado esta obra, así como las facilidades para hacer la presentación en este recinto, en la Biblioteca Legislativa que dirige la doctora María Vázquez Valdés. Muchas gracias. A mi amigo Ismael Carballo Robledo, ya desde hace mucho tiempo, desde hace ya muchas lides, estamos en otro momento de nuestra relación afectiva y que se compagina con una coyuntura histórica sumamente importante en nuestro país, y desde luego que el agradecimiento a Omar por sus palabras, y bueno, yo me siento realmente muy halagado, sobre todo por el gesto de haber leído mi obra y de sacar tan brillantes conclusiones. Desde luego que hay aquí un problema que quizás no vamos a resolver en la mesa respecto a determinar si hay una filosofía mexicana o una filosofía en México.
Yo estoy de acuerdo en mucho de lo que señala Ismael. Si vamos a hablar de filosofía, pues la filosofía es una disciplina en sentido estricto universal, es decir, que lo mismo tiene que valer aquí que en China, que en Francia, etcétera. Pero también, por otro lado, hay una serie de pensadores, de intelectuales, de filósofos, que desde esas coordenadas inevitablemente occidentales, y que definitivamente las señas de identidad de Occidente, pues es toda la cultura forjada por la tradición grecolatina, anudada por el cristianismo y por la intervención de pensadores como San Agustín, Santo Tomás, que a su vez posibilitaron toda la irrupción de la filosofía moderna desde Descartes hasta Hegel, pasando desde luego que por Marx. Pues bueno, hay una serie de pensadores que en función de esas coordenadas se apropiaron de ellas, y desde nuestra propia circunstancia, como también señalaba Ismael, desde nuestros propios problemas, desde una serie de situaciones problemáticas, se atrevieron a pensar y generar una serie de respuestas o de alternativas para que pudieran ser realmente fértiles y productivas en el suelo mexicano. Entonces, por ese lado y en ese sentido, pienso que sí merecería hablarse de una tradición de la filosofía mexicana, de la misma forma en la que hablamos de literatura mexicana, o que hablamos de cine mexicano, que hablamos de arte mexicano, etcétera. Es una problemática que desde luego que no la vamos aquí a resolver, pero yo también quizá propondría, ¿no?, una tercera perspectiva, que lo hice también en un coloquio que mi amigo Ismael Carballo, cuando fue director de la Facultad de Filosofía de León, organizó hace 2 años ya, en memoria de, bueno, era el segundo Congreso de Filosofía de la Facultad de Filosofía de León, y que tenía por tema, pues, pensar las emergencias, pensar las catástrofes y pensar la sociedad civil. En ese coloquio, lo que yo propuse fue, pues dejémonos hablar entonces de filosofía en México, filosofía mexicana, y hablemos del campo filosófico mexicano. Que desde luego es una tesis que yo sostengo, que habrá que desarrollarla en posteriores trabajos, en posteriores estudios, pero que es un campo filosófico mexicano que no puede comenzar a desarrollarse sino a través de la intervención de Gabino Barreda y la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. En ese momento en el que una institución se insufla por una corriente filosófica como es el positivismo, y que a partir de esa corriente estructura la política educativa a nivel nacional y realmente se convierte en la matriz generadora del Estado mexicano en la República restaurada, pienso que desde mi punto de vista se puede hablar de un campo filosófico mexicano que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que no está exento, desde luego, de tensiones, de posiciones y abiertamente de una lucha por el poder en ese campo tan amplio, pero que a su vez pertenece al campo más grande aún de la cultura mexicana o de la cultura en México. Entonces, yo pienso que hablar del campo filosófico mexicano, si bien es cierto que quizá no resuelva del todo esta disyuntiva, pues sí nos situaría de una manera quizá más concreta en estos abordajes que se han dado sobre la manera en que nuestros propios problemas y nuestra propia circunstancia ha llevado a apropiarnos y a reivindicar a la filosofía desde hace por lo menos 150 años. Y bueno, creo que en ese sentido es sumamente lúcida y justa la apreciación que hace Omar respecto a pues la necesidad de reivindicar una disciplina, una tradición, a la filosofía como herramienta conceptual, intelectual, para pensar nuestro presente y para pensar nuestra realidad, puesto que esa actualidad de la filosofía se ha mostrado en las distintas etapas de la transformación de la vida pública en nuestro país. Y si estamos de acuerdo con esta hipótesis de que México ha experimentado por lo menos 3 grandes transformaciones, que como señala Ismael está sujeta a discusión, pero si tomamos la hipótesis como válida, pues se puede hablar que desde el inicio de la vida independiente de México estaba la filosofía a través de pensadores como José María Luis Mora, como Lucas Alamán y como otros tantos, que de distintas posiciones en esta disputa por la nación que supuso el debate entre plantear
una organización federalista o centralista de nuestro país después del periodo colonial, la impronta de la filosofía y particularmente la filosofía política en México fue fundamental y dio pauta para pensar nuestra tradición y nuestra historia de una manera completamente diferente. Si a eso le sumamos la segunda transformación que supuso la República restaurada y la intervención del positivismo en México desde Gabino Barreda, reformulándolo con Justo Sierra, y entre dos autores, aunque cercano desde luego que al grupo de los científicos, a Emilio Rabasa, pues ahí está nuevamente la filosofía desde la perspectiva del positivismo, abriendo cauces para pensar nuestra institucionalidad y la manera de apropiarnos de las ideas universales de la filosofía para nuestra propia circunstancia. Y si nos desplegamos aún más y vamos a la Revolución Mexicana, pues el gozne nuevamente está entre Emilio Rabasa, el positivismo y toda la generación de 1909, la generación del Ateneo de la Juventud, ¿no? José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña, Alfonso Reyes y toda esta generación importantísima de intelectuales que abrieron una ruta decisiva para establecer una reflexión en torno a nuestra identidad, en torno a lo que nosotros somos. En un momento de transformaciones, pues desde luego que la filosofía requiere nuevamente manifestarse, estar en el centro del debate público, y por eso es tan importante que espacios como el de la soberanía de la nación, donde reside la soberanía, que es el de la Cámara de Diputados, y este recinto histórico que es la Biblioteca Legislativa, pues abran el debate público para pensar en nuestros problemas y en nuestra propia tradición intelectual. Respecto a los autores que aquí se presentan en perfiles mexicanos, como lo señalo en el prefacio, pues más que un panteón personal o un panteón nacional, desde luego que es todavía una serie de aproximaciones al pensamiento de estos autores y que por definición se encuentra inacabado, incompleto. Desde luego que ahí falta José Vasconcelos, falta Andrés Molina Enríquez, como también apuntó de manera sumamente puntual Ismael. Pero bueno, en un momento en el que experimentamos cambios políticos que afectan inevitablemente al campo cultural, porque también hay que reconocer, hay que señalar que en este momento el campo cultural mexicano está experimentando pues reacomodos y reajustes. Es decir, la élite intelectual que lideraba los procesos de hegemonía desde el sector cultural intelectual se encuentra en declive, ¿sí? Justamente en un momento en el que hacen falta definiciones, pienso que es importante recuperar la obra de todos estos pensadores y aquí se encuentra Emilio Rabasa, se encuentra Alfonso Reyes, se encuentra Antonio Caso, Jorge Portilla, Leopoldo Sea, Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Pereira, Juan Garzón Bates. Sí, faltaron, ¿no? Y siguen faltando. José Vasconcelos, Andrés Molina Enríquez, Emilio Uranga, tantos pensadores mexicanos que realmente activamente han desarrollado una reflexión propia, particular, sobre nuestra coyuntura y que quizá en algún otro libro pueda yo abundar sobre cada uno de ellos. Sería pues nuevos perfiles mexicanos, ¿verdad? Más que una segunda edición, nuevos perfiles mexicanos o los otros perfiles mexicanos, ¿verdad? Los que todavía había falta. Pero desde luego que sí, el libro parte de la tesis planteada por Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México. Ahí está la inspiración y la tradición a la que invoco. Y el propio Ramos señalaba en su obra que lo que debiera ser un filósofo en México es un proceso de autognosis, un proceso de autoconocimiento. Por eso también en ese punto acierta bastante bien Omar. Es un autoconocimiento, es un proceso de autoconocimiento en el que se trata de indagar sobre nosotros mismos, y esto no lo podemos hacer sin apelar a nuestra historia política y a nuestras configuraciones culturales. Y Samuel Ramos planteaba en ese libro del perfil del hombre y la cultura en México,
que no se podía hablar propiamente de una cultura mexicana. Esto lo planteaba entre 1928 y 1934, antes de la coyuntura del cardenismo, mediante la cual se consolida el Estado mexicano de la Revolución. Señalaba que no podía hablarse de una cultura mexicana mientras el propio mexicano no asumiera su propia identidad, se conformase en una auténtica comunidad política nacional y recuperara la tradición occidental de la que provenía inevitablemente la filosofía y la cultura. Samuel Ramos planteaba esta cuestión de una manera bastante particular. Yo por eso señalo que más allá de que se haya cumplido en dos hipótesis, lo que prevalecen son distintas maneras en las que los pensadores se han apropiado de nuestra circunstancia, y en ese sentido, pues es un libro que no habla de un solo perfil del mexicano, sino de varios perfiles que se han elaborado sobre nuestro país. Bueno, pues yo solo invito a que lean el libro, a que con esta presentación comience un debate público, una discusión sobre nuestros problemas y una revaloración del papel que ha desempeñado la filosofía en la configuración de nuestra cultura y lo que tiene que decir en un momento histórico de transformaciones, sobre todo para pensar la realidad política a nivel nacional. Entonces, si alguno de mis colegas de la mesa quiere también comentar alguna otra situación, o el público, pues yo con esto también finalizaré mi intervención. Muchas gracias.